Un campeón mundial nace o se hace. Bienvenidos una vez más a Kinesis. Este es el tema de hoy. Ya saben, grabando siempre desde Monono, espacio creativo, arte y café. Y como siempre conmigo, Joe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Un campeón nace o se hace. Pregunta siempre complicada, pregunta que no queremos también que desaliente a nadie, pero ¿qué tanto juega la genética a favor, en contra? ¿Es más las horas de entrenamiento, el esfuerzo y la disciplina? ¿Dependerá más del deporte? Yo creo que todas esas preguntas nos las hemos hecho o allá en casa. Vamos a responderlas el día de hoy, así que ¿un campeón nace o se hace? Bueno, primero que nada nace y después se hace. Nace y después se hace. Si no naces para ser campeón mundial o campeón en la disciplina o para sobresalir, es muy difícil que te hagas. O sea, okay. No... Pero puedes llegar a ser profesional, estamos de acuerdo, a lo mejor con ciertas ventajas, sí, habrá en otros deportes en los que no. Sí, es que ahí sí depende, yo creo que depende mucho del deporte y también depende mucho qué tan mal te salió la genética, ¿no? O sea, okay, tú puedes tener una genética que te predisponga, por ejemplo, un deporte de fondo, de resistencia aeróbica, y te aferras a ser alterista, va a estar muy difícil. Nunca. O si naciste con la genética para ser sprinter de 100 metros y te aferras a correr maratón, probablemente nunca vas a ser top mundial. Te va a ir bien, pero probablemente no, es más difícil, que te vaya bien, ¿no? Entonces depende de qué tipo de genética fue con la que naciste y a qué deporte es al que te estás aferrando, ¿no? Definitivamente yo soy de los que cree que para poder ser, primero tienes que nacer y después te tienes que hacer. Si no, es muy, muy complicado. O sea, por ejemplo, un Usain Bolt nació para ser el número uno. No es como que gracias a todo su entrenamiento logró modificar su genética y ser campeón mundial. No, sí, no, claro. Tuvo la genética, gracias a su entrenamiento, pudo explotarse como el número uno del mundo, pero primero tuvo que tener la genética. Imagínate que a Usain Bolt le hubiera gustado correr maratones y no 100 metros. O sea, estaría, pues entrene, pero estoy seguro que en su país probablemente no hubiera sido de los mejores, ¿no? No hubiera rendido al grado de poder representar a su país, porque la genética es completamente de fibras blancas, potencia, velocidad. Y claro, obviamente el entrenamiento que él hizo le ayuda, pero en mi caso, yo si hubiera entrenado desde chiquito para correr 100 metros planos y él hubiera entrenado la mitad de su vida menos, probablemente nunca le hubiera ganado un sprint, porque yo sé mis cualidades físicas, ¿no? Mis áreas de oportunidad y mis talentos. Y es más, dejarlo así, si Usain Bolt nunca hubiera entrenado, probablemente yo hubiera entrenado 100 metros planos toda mi vida, probablemente así, una carrerita de 100 metros no lo hubiera podido ganar, ¿no? Muy probablemente no. Digo, aquí, por ejemplo, también se me viene a la mente la dificultad de adaptación que puede tener también el ser humano hacia cierta capacidad física. Sí. ¿A qué voy? Es más fácil adaptarte a la resistencia al tipo de fibras rojas que a la velocidad. Sí. Entonces las adaptaciones son mucho más fáciles de lograr hacia la resistencia que hacia la velocidad. Entonces, por ejemplo, tal vez un Usain Bolt hubiera llegado a un nivel competitivo nacional, buen nivel allá en Jamaica, pero nunca hubiera hecho lo que hizo en 100 metros planos. Sí, no, como dices, la velocidad es la capacidad física más difícil de mejorar. Es la más complicada de todas, sí. Seguramente, ¿no? Y la más fácil de perder. Claro, y la más fácil de perder. Ahí la palabra es el nivel de entrenabilidad que tiene la capacidad. Sí. Se supone en general es resistencia aeróbica, esa es la que mayor nivel de entrenabilidad tenemos todos los seres humanos, porque en general somos animales predispuestos a resistir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en tiempos antiguos, prehistóricos, éramos nómadas. Mucho, nos movíamos. Y era la forma de sobrevivir. Entonces, nosotros cazábamos de vez en cuando, pero nos teníamos que seguir moviendo y no nos quedábamos en un solo lugar, ¿no? La siguiente capacidad es la de fuerza. Y la última capacidad, que es bien fácil de perderla y bien difícil de ganarla, es la de velocidad. Y bueno, en ese sentido, si no naciste para
la velocidad, si no eres de fibras blancas, si no eres potente, no vas a llegar de alguna manera a representar a lo mejor a tu país o a un deporte o al alto rendimiento por mucho esfuerzo que tengas. Tienes que tener muchas ventajas genéticas para poder lograrlo. No sé, piernas largas, no sé. Realmente requiere de mucha ventaja, pero de igual manera si nos vamos a la natación y volteamos a ver a Michael Phelps, que realmente tiene un torso largo y más bien parece humano, parece una tabla, un bote, ¿no? En el cual pudiera desplazarse en el agua, está hecho completamente para eso. Yo también, si hubiera intentado por dos nadar toda la vida, ¿no? Y a lo mejor él nomás tuviera unas cuantas clases de natación, me queda claro que no le podría ganar. Pero también hay que decir que la natación, la técnica influye mucho, ¿no? Sí. Vemos gente que su estilo de nado, ¿sí? Y que eso también se debe de aprender muy chico, le ayuda a poder desarrollarse o más bien ganarle en las competencias porque no está recibiendo esa resistencia del agua. No hay esa fricción que otros atletas con otros cuerpos o con peor técnica pudieran frenarles, ¿no? Sí, claro. Mira, ahí se me vienen varias cosas a la mente. Una es, bueno, ya hablamos de lo que es la genética en cuanto a capacidades condicionales, ¿no? También es la genética en cuanto a tu morfología, a tu anatomía física, o sea, el tamaño de tu envergadura, tu estatura, el tamaño de tu torso, el tamaño de tus piernas, tu constitución física, si eres delgado, eres musculoso, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Entonces, eso también influye. Además, influye la inteligencia kinestésica que tienes, que eso sabemos que no es genético, pero es algo que no está todavía del todo claro. Creemos que son más cosas que se van aprendiendo, pero también parece ser que hay un poquito de componentes genéticos que se pueden ir heredando. No, la línea está un poco ahí todavía no muy clara, vaya, de qué es lo que sí se puede heredar en cuestiones coordinativas y qué es lo que no se hereda en cuestiones coordinativas. Pero ese es otro aspecto del poder ser campeón, ¿no? O sea, no es nada más como tú lo dices, o sea, ok, probablemente condicionalmente y anatómicamente Michael Phelps estaba hecho para ser el número 1 en sus pruebas, pero posiblemente si no hubiera tenido la inteligencia kinestésica con la que se desarrolló, tampoco hubiera desarrollado el nivel de técnica que desarrolló y su eficiencia en el nado hubiera sido menor. Entonces, son demasiados factores los que tienes que tomar en cuenta. Pero por eso mi argumento inicial es, primero naces y después te haces. Porque si no naces con esas capacidades tanto anatómicas como condicionales, lo demás, aunque lo tengas, eso siempre lo vas a tener una falta de. En cambio, si naces con eso, lo otro lo puedes entrenar, o sea, hay formas de desarrollarlo. Hay formas de desarrollarlo. Y bueno, y con la palabra que dijiste de inteligencia, sacándolo de la parte kinestésica, me voy a la parte psicológica, también juega un papel fundamental para poder ser campeón. Pero como dices, o sea, tienes que tener todo este rompecabezas armado en ti para poder ser un campeón. Pero digamos que uno siempre empieza un rompecabezas con el contorno, ¿estás de acuerdo? Yo quiero ver ese contorno como si no naciste con la genética en cuanto por dentro de tu cuerpo, ¿no? Las fibras que necesitas para ese deporte. La que se alcanza a ver, oye, pues ¿sabes qué? Tiene piernas largas, brazos largos, mide 2 metros 15, pues básquetbol, ¿no? O ¿sabes qué? Su torso es muy largo, los pies parecen aletas, natación, ¿no? Entonces, eso sería como el contorno del rompecabezas. Si no lo tienes, no lo vas a poder armar nunca, ¿sí me explico? Sí. Entonces sería como la base, es tener esa genética, tanto lo que se ve por fuera como lo que traes por dentro para lograrlo, y ya desarrollar estas adaptaciones a través del entrenamiento que te van permitiendo ir alcanzando los objetivos, pero también la fuerza mental que debes de tener para lograrlo. Un campeón está sometido a mucho estrés, a muchas horas de entrenamiento, a privarse de muchas cosas en la vida para lograr hacerlo. Mismo Michael Phelps lo decía, o sea, yo no conozco ninguna ciudad aunque he viajado por todo el mundo. Era llegar, entrenar, al hotel, comer, dormir, despertarte, ir a entrenar otra vez para prepararte para la competencia, ¿no? Eso es que le llaman en natación afloje y demás, adaptarte un poquito a la altura de la ciudad, no sé.
compites y pum, vas de vuelta a casa a seguir entrenando y luego vas a otra ciudad a competir. Entonces, a veces también es ser difícil atleta profesional. Muchas personas ven y dicen, qué chido ser atleta profesional, pero a cuánto estrés también están sometidos y la vida tan complicada que tienen, alejada de familia, si tienen hijos más. Por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 que viajan por todo el mundo, cada 2 fines de semana tienen una carrera, o sea, también es complicado. Entonces también tendría que ver la dureza mental para ser campeón. A lo mejor no logras ser campeón por esa dureza mental, pero pues logras rendir en el deporte de alto rendimiento profesional porque tienes el marco del rompecabezas. El marco del rompecabezas ya armado, tu entrenamiento te da y a lo mejor son detallitos los que les pegan a los campeones que ganan muchísimas medallas o tienen muchos campeonatos, de los que pues juegan profesional y se quedan ahí, ¿no? Sí, fíjate que una vez escuché a un coach decir que lo que realmente separa a los más grandes deportistas, más que nada en deportes en equipo, ¿no? A los más grandes deportistas del resto no es tanto un aspecto genético, repito, en deportes de equipo, okay. Sino es su capacidad, o sea, su inteligencia kinestésica, que es la capacidad que tengo de resolver problemas que se me van presentando a la hora del juego, y la fortaleza mental que tienes para afrontar ese tipo de problemas y que te vas a equivocar y tienes que entender que te vas a equivocar, pero tienes que seguir, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, este coach decía, que no me acuerdo ahorita el nombre, este coach decía que más allá de las cualidades físicas, lo que más separa a los más grandes es el aspecto mental. Entonces, en deportes en equipo, repito. ¿Por qué? Porque hago mucho el énfasis en deportes en equipo, porque en un 100 metros planos es o eres rápido o no eres rápido, ¿va? O sea, por mucho que yo me pueda sentir el Rayo McQueen y antes de la carrera yo me esté diciendo, yo soy veloz, cuando me pongas a correr contra Usain Bolt me va a ganar, aunque el tipo tenga, no sé, 38 años, 40 años, no sé cuántos años ahorita tiene Usain Bolt. A los 60 y yo me quedara en esta edad, no seguiré ganando. Probablemente, o sea, sí, es un tipo muy fuera de serie, ¿no? Entonces, en lo que es deportes en equipo, el aspecto mental, ya que estás a cierto nivel de rendimiento, es el que te da ese brinco extra para poder ser campeón. Pero como decimos, antes de eso, tienes que tener todo lo demás. Por ejemplo, NFL, cuando revisa a sus jugadores, no nada más hace pruebas, por ejemplo, el famoso combine, ¿no? Que son el row jump, el vertical jump, 40, bench press, el trickle deal y el shuttle de 20 yardas. También hay pruebas antropométricas, o sea, es el tamaño de la mano, la envergadura, la estatura, las mediciones de composición corporal, todo ese tipo de cosas las tienes que tener. O sea, tú puedes tener marcas, por decirte algo, no específicamente fútbol americano. Tú puedes tener una marca en las 40 yardas, una marca de bench press, una marca en salto, equivalentes a una NFL, pero si mides 1.70 y juegas de receptor, muy difícilmente aunque te muevas igual. Claro, ¿por qué? Porque chaparro. Porque el rango que tienes para alcanzar un pase es muy distinto a alguien que va a medir 1.90. Entonces, si los dos me cargan igual, los dos corren igual, los dos atrapan igual, pues mejor agarro el que tiene más rango. Claro. Porque mi quarterback se va a equivocar, en algún momento va a tirar mal. Entonces, pues mejor me voy por uno que tiene más rango para que el margen de error sea mayor, a que me voy por uno más chiquito que tiene que ser ahí, porque si no, no la alcanza. ¿Me explico? Entonces, tienes que tener todas estas primero cuestiones físicas para sobresalir y ya después vienen los aspectos mentales. Hay un libro que se llama El Gen Deportivo, no recuerdo el autor. Digo, se lo recomiendo a quien quiera conocer un poquito más de esto. Y, por ejemplo, en el básquetbol dice que si mides arriba de 2.18, creo, 2.18, si mides más de 2.18, tienes como un 12% de llegar a la NBA si te pones a entrenar básquetbol a partir de los 10 años. Un 12% más que los que miden menos de eso. Los que miden menos de eso, ¿no? Entonces, suena muy lógico, ¿no? Claro. Hoy por hoy también el básquetbol no ha sido nada más de estatura. Los que observan el deporte, los entrenadores, ya no están buscando a alguien que mida 2.16, sino que alguien con 2.16, su envergadura, ¿sí?, mida más de 2.16. Si le mide 2.25, 2.20 de dedo a dedo, están decidiendo por esos
personas que alguien más alto, ¿no? Entonces, claro, podemos tener a alguien de 2'15 y alguien de 2'8, pero si el de 2'8 tiene una mayor envergadura, van a seleccionar a esa persona porque están dándose cuenta que funciona mejor como jugador de básquetbol que nada más ser alto. Entonces, ya está siendo muy específico qué es lo que está buscando un entrenador a la hora de seleccionarlo a un deportista para que juegue en su equipo o llegar a ser profesional, y si no lo tienes, pues difícilmente lo vas a lograr. Recuerdo otro ejemplo. Hicieron una comparativa entre maratonistas daneses, si no mal recuerdo, y kenianos, y se preguntaban, bueno, ¿por qué eran las diferencias de que ganaban siempre los kenianos? Sacaron un promedio de los 8 mejores, ¿no? Medían más o menos lo mismo, pesaban más o menos lo mismo, en las pruebas aeróbicas tenían más o menos la misma capacidad aeróbica. ¿Sabes cuál era la diferencia? largo de las piernas. Sí, no, tenían el mismo largo también. Ok. El tamaño del chamorro. Los kenianos tenían un chamorro más chico. Entonces les causaba menos esfuerzo mover sus propias piernas. Creo que tenían un 8% menos de músculo que los daneses. Y esa era toda la diferencia para que los kenianos ganaran. Pues imagínate, tantos pasos que das durante una maratón. Sí, 8% te representa una cantidad impresionante. De energía que tienes que hacer para poder mover tu mismo chamorro. Aunque te mueve, pues es un peso que traes extra, ¿no? Cuando se dan cuenta de este estudio, Adidas decide hacer tenis más minimalistas para los maratonistas. Dijeron que pesen menos, claro, ¿no? Entonces, las otras marcas, ¿sí? Pues sí, que mucho acolchonamiento, pues para evitar tanto impacto y demás. Y dijo Adidas, pues es que para ser campeón, entre menos pese, ¿no? Van a ganar. Entonces, hicieron un estudio, ¿no? Pusieron peso en la cadera, a ver qué tanta energía le representaba moverse, no sé, tantos kilómetros. Y luego pusieron un peso extra en muslos, después en rodillas, después en chamorro y después en la suela. Se dieron cuenta que entre más distal del centro, ¿sí? Causaba mucho mayor esfuerzo. Claro. Entonces, digo, suena muy lógico, ¿no? Entonces, a partir de ahí Adidas empezó a hacer tenis para maratón muchísimo más ligeros. Y pues bueno, probablemente se ganaron varios maratones con esos tenis. Entonces ahí vemos que también para ser campeón involucra la tecnología de la marca que estás usando. Entonces esto se vuelve un mundo impresionante. Sí, recuerdo ahora en los últimos, creo que fue en estos Juegos Olímpicos, que empezaron a hacer un análisis de cómo sería, no recuerdo el nombre, disculpen mi ignorancia en ese deporte, del primer atleta que bajó los 100 metros planos de 10 segundos. Ok. ¿Cómo sería que corriera con toda la tecnología de ahora, ¿no? Con el tartán de ahora, con los spikes de ahora, con la ropa de ahora? Y entonces se dan cuenta que también muy probablemente muchas de las marcas que se rompen hoy en día, incluso en la alberca, creo que también ya prohibieron cierto tipo de traje de baño porque es demasiado aerodinámico. La tecnología que va implementada a cada deporte ha facilitado el romper marcas. Probablemente a veces uno como entrenador dice, rompimos lo anterior y estamos rompiendo el límite humano. Probablemente el límite humano no se esté rompiendo, lo que se está rompiendo es las ventajas que tienes alrededor para poder realizar cierta actividad, ¿no? Y eso se ve muy en especial en deportes que manejan algún tipo de implemento. También recuerdo mucho esta comparación de que no, es que si Pelé hubiera jugado con los balones de hoy, todavía hubiera sido más grande, ¿no? Porque si los que juegan ahora hubieran jugado con el balón que jugaba Pelé, que era de cuero y no sé qué tanto pesaba, no hubieran podido patearla. A mí ese tipo de comparaciones siempre se me hacen medio ilógicas, porque, pues sí, Pelé jugó con la de cuero, pero él creó adaptaciones toda su vida para jugar con la de cuero. Si tú pones por decirte un nombre, ¿no? Lionel Messi desde niño a jugar con la de cuero, pues se va a hacer bueno jugando con la de cuero, no se va a hacer bueno jugando con las de ahora, ¿no? Entonces a mí se me hacen comparaciones medio sin sentido porque pues son simplemente otras épocas, pero sí es cierto que estas mejores tecnológicas en los implementos deportivos, tanto de ropa, calzado, balones, todo lo que tiene que ver con implementos deportivos, sí han ayudado a hacer el deporte más rápido, más eficiente, más espectacular y con un nivel de dominio de los implementos y del cuerpo distinto a como era antes, sin decir que ahora es mejor que antes. Nosotros los entrenadores, o no sé tú qué pienses, sí creemos que hay más nivel ahora que antes. ¿Por qué? Porque pues también los métodos de entrenamiento van cambiando, las investigaciones en cuanto a recuperación entre cargas van cambiando,
la forma en cómo tú puedes mejorar el rendimiento a través de ciertas estrategias, simplemente con un suplemento un poco diferente, con cierto hábito un poco diferente, nos hemos ido dando cuenta que el rendimiento puede ir cambiando. Entonces, probablemente en muchos deportes sí, el nivel sea un poco mejor que antes, pero hay que entender que antes también pues, se jugaba, o sea, se adaptaban a lo que había en ese entonces, ¿no? Entonces tampoco se puede ni demeritar lo de antes, ni demeritar lo de ahora, que son otro tipo de realidades, vaya. Y bueno, yo creo que en este punto que dices, yo creo que sí hoy hay, en mi perspectiva, sí hay un mejor rendimiento deportivo y no tanto por lo que hacemos como entrenadores y la tecnología y demás, sino que antes no era tan popular el deporte. Entonces, alguien que era un talentazo probablemente ni se enteraba que existía el deporte, porque antes que no existía tele, vámonos a los años 40, 50, no sé, 30, en donde no le interesaba, era poca la gente que realmente hacía un deporte, ¿sí? Pero hoy por hoy vemos que mucha mayor gente está compitiendo, entonces a lo mejor hubo atletas impresionantes que se quedaron en su casa haciendo cualquier otra cosa porque no eran tan populares los deportes. Entonces hoy que ya están más a la mano, ¿sí? Pues puedes encontrar más fácil deportistas. Y el caso de México es triste porque en un país donde somos más de 130 millones, no puede ser que en un universo tan grande haya tan pocos atletas destacados. Me queda claro que caminata, maratón, son deportes que a lo mejor por nuestra etnia o genética se nos dan, pero ya no han salido, sí, ¿no? Entonces, digo, es algo importante que se pudiera hacer. No puede ser que Argentina, con muchísima menos cantidad de gente, ¿sí? Tenga campeones en el básquetbol, en tenis están compitiendo siempre, en el fútbol pues acaban de ser campeones. O sea, ellos logran tener una cultura que pues, logra ser exitosa, pero me queda claro que entre más personas seamos, ¿sí? Imagínate, estamos aquí nosotros 4, que de aquí ¿cuáles de nosotros pudiera ser un atleta pues, destacado, ¿no? Pues, juntas un universo de 5,000, pues te puede salir uno. Tienes 130 millones de mexicanos, ¿por qué no sale uno, no? Sí, bueno, creo que eso es algo que ya hemos platicado tú y yo anteriormente fuera de cámaras. Sabemos que es un problema estructural muy grande que existe en el país, desde el tema de infraestructura, desde el tema de la estructura de cómo funciona nuestro deporte nacional y la cultura que hay alrededor de la actividad física, ¿no? O sea, como tú dices, sí, somos 130 millones de mexicanos, pero ¿cuántos de esos practican deporte? También. Bueno, vamos a irnos más general. Casi todos practican fútbol, ¿no? ¿Cuántos de ellos practican una actividad física? Sí. Luego, de esos que practican actividad física, ¿cuántos practican un deporte? De esos que practican un deporte, ¿cuántos practican un deporte organizado? Porque una cosa es irte a jugar fútbol o béisbol recreativo, o que te va, o sea, o las retas clásicas de la cuadra con los amigos cuando estás niño, a ir a entrenar. Ahora, de esos que practican un deporte organizado, ¿cuántos de esos realmente están en un lugar con los conocimientos aplicados para poder desarrollar deportistas? Luego, de esos que están en ese tipo de, ya digamos que es un privilegio aquí en México llegar a un lugar así, ¿cuántos de esos realmente tienen el talento para? Pues ya son bien poquitos, porque el embudo... Si el embudo natural tiene que ser así, aquí en México es así. O sea, no sé si me explico, no sé si puede ver ahí gráficamente en la cámara. En la cámara, o ahí le ponemos un triángulo o algo, pero, o sea, aquí el embudo se cierra mucho más rápido que en otros lados del mundo porque no tenemos las estructuras para poder detectar ese talento. ¿Y Argentina qué está haciendo mejor? Pues mira, no te podría decir porque no conozco exactamente la realidad de Argentina y seguramente tampoco conozco todo en México, ¿eh? Pero definitivamente creo yo que una de las cosas que tiene Argentina, que también tú y yo ya habíamos platicado, también tiene mejores profesionales en cuanto a entrenadores. O sea, en Argentina hay gente mucho más preparada que en México. Y ese es otro tema de podcast, yo creo. Sí, ese es mucho más largo, yo creo. Aquí en México, alguna vez me acuerdo que tú y yo platicamos que aquí en México nos encantaría que quien te prescribe actividad física sea alguien certificado, alguien con una licenciatura, alguien avalado no cualquier hijo de vecina. A veces te encuentras gente que ni estudió licenciatura en ciencias de deporte, educación física, más instruidos, más letrados, con más conocimiento que egresados de licenciatura. A eso es a lo que voy.
O sea, no es nada más de que, bueno, necesitamos más licenciados en ciencias de la actividad física o del ejercicio o de, como le quieras llamar la carrera. Necesitamos gente más preparada. Comprometida. Y la gente que, sí, y estoy de acuerdo que hay mucha gente en México que no tiene los estudios y que sabe más que mucha gente que tiene estudios, también se comprometa a cumplir con la parte académica porque también le da una seriedad y un nivel de profesionalismo distinto, ¿no? Entonces también la gente se empieza... Es nada más ir elevando el estándar de lo que es un entrenador, ¿va? Si tú sabes mucho y no tienes el estudio, la gente se acostumbra a que, bueno, pues si no tiene estudio, pues como quiera sabe. Ajá. Entonces, para la gente es como un volado de que, bueno, pues es que él no tenía estudio, pues que tampoco tenga estudio, no hay problema. No sé si me explico. O sea, yo no digo que no se pueda o que no haya, pero creo que también es un compromiso que tiene que hacer alguien que se está dedicando aunque no tenga el estudio, ¿no? Y a un estudio me refiero así como es, ¿no? O sea, no es un curso del CICSET que te dura 2 fines de semana o un fin de semana que pagas 500 pesos. No es ni siquiera un diplomado de 6 meses de culturismo o como le quieras llamar, ¿no? O sea, a estudios nos referimos a algo académicamente regulado que te dé las bases tanto científicas como empíricas para poder realizar la profesión. Otra cosa, aunque aquí en México se está empezando a hacer este tipo de luchas y que quisiéramos que más gente lo practicara o que todos estuvieran certificados, hoy por hoy no nos alcanza la gente, o sea, no hay manos en cuanto a nivel de entrenadores para abarcar toda la población mexicana, o sea... Y eso que somos pocos haciendo actividad física o deporte, o sea, entendiendo que somos pocos la cantidad de personas. Todavía son menos los entrenadores preparados, llámese con título o sin título, que pueden abarcar atletas. Entonces es complicado porque aquí en México no te encuentras estructuras como si, o sea, no es nada más que la estructura que tenemos como deporte mexicano esté rezagada, sino que en sí no hay una estructura. Entonces, al no haber una estructura en cuanto a, digamos, por poner un nombre, en cuanto a colegio de entrenadores, pues no hay una estructura de, ok, el deporte mexicano se caracteriza por... Sí, no sé si me explico, o sea, el deporte estadounidense se caracteriza por tener atletas muy explosivos, muy rápidos, por ser altamente competitivos en su mente. El deporte ruso se caracterizaba por ser un poco más científico, un poco más de es A o es B. ¿Sí me explico? Cuba la misma línea que Rusia. Exactamente. O sea, por ejemplo, el gringo todavía apela un poco más a las cuestiones emocionales de Rocky Balboa corriendo y la fregada con ahí en la nieve y los rusos eran más de, pues este es el laboratorio, esto es lo que puedes hacer y ya. Sí me explico. O sea, son identidades que cada país va teniendo y que en México realmente no hay una identidad de cómo se vive el deporte en México más allá de un llamerito. Uh-huh. Sí me explico, o sea, no, sí se puede, chavos. Pues no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no tienes los mínimos requerimientos físicos para realizarlo. Porque aquí en México siempre lo menospreciamos. Esa es la realidad, o sea, y eso tiene que ver con el ego que alguna vez también platicamos, tanto de papás como de entrenadores. ¿Por qué? Porque tengo 15 años entrenando a chavos, ¿cómo me vas a decir qué hacer tú que llevas 5 años en esto? Pues sí, compadre, pero tú llevas 15 años o 20 años o 30 años y el deporte mexicano sigue igual o peor que antes. O sea, algo no estás haciendo bien, entiéndelo. Sí me explico para dónde voy, ¿no? Entonces es ok, ¿qué se puede proponer aquí? Es gente que esté interesada en ayudar al deporte, porque también es válido que un papá se meta a ayudar, pero siempre tienen que, al menos un club deportivo infantil o de lo que sea, tiene que tener al menos una cabeza que sepa lo que está haciendo, o sea, que esté preparada para, y se le tiene que exigir que esté preparado para, o sea, no nada más es y apoyar, no nada más exigir, o sea, exactamente. O sea, ¿sabes qué? Pues va a haber cursos de la NSSA, ¿no? Que son muy buenos y que sabemos que funciona, o ¿sabes qué? Está bien, quieres estudiar la licenciatura porque no la tienes, pues órale, el equipo te va a pagar la mitad de la inscripción y la mensualidad, no sé, algo así también, ¿no? Porque a veces es muy complicado, pues a veces pues te alcanza para mantener a tu familia y pues está cabrón también, ¿no? Sí, digo,
Es muy fácil decirlo, claro. así, es muy fácil decir, no, pues es que apoyen, y, o sea, sí es muy fácil decirlo, pero son cosas que si buscamos mejorar en el deporte en México, se tienen que hacer. Sí. O sea, se me viene mucho a la mente, por ejemplo, China. ¿Qué hizo China y por qué de repente ya es la potencia a nivel mundial en deportes? O sea, prácticamente ya no hay deporte, en especial individual, en el que China no sobresalga. O sea, halterofilia ahorita es, o sea, ¿quieres? Sí, hasta en 100 metros, 110 con vallas. Sí, ya están empezando a salir y se supone que es un país que en teoría, o lo que toda la vida se dijo, no era muy predispuesto a correr, y ahorita ya están corriendo. Y tú los puedes ver enclavados en gimnasia. Me acuerdo en 2008 cómo les fue súper bien. O sea, ¿qué hizo China? Ok, el gobierno chino empezó a capacitar a los entrenadores cuando todavía existía la Unión Soviética, que son... Fue una visión a largo plazo. Fue una visión a muy largo plazo, o sea, fue de... Sabemos que esto va a rendir frutos en 20, 30 años, pero ¿quiénes son los que están aportando todo el conocimiento científico? Los rusos. Bueno, pues mándalos allá. Y mándalos no 6 meses, mándalos varios años a que conozcan qué se está haciendo, a que interpreten, a que regresen y apliquen todo ese conocimiento a las universidades. Entonces, por ejemplo, en la halterofilia, leí un libro que se llama Halterofilia, así, está traducido del chino al español. Préstamelo. Sí, lo tengo en digital, te lo mando por PDF. Está muy bueno. Precisamente lo que... Perdón, se me fue con lo del libro, me acordé. De lo que habla en una parte de historia que te pone en contexto el libro es, ¿qué fue lo que empezó a hacer China? Ok, vamos a implementar halterofilia a nivel nacional. Queremos sacar campeones a nivel mundial. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, detectar talento. Para detectar talento, ¿qué tengo que hacer? Pues juntar niños. Si no tengo niños, que es lo que hablábamos, si no tengo niños, no me va a llegar el talento. Entonces tengo que juntar niños, ok. Vamos a juntar niños, cada provincia está dividida por sus representantes, por sus distritos, y entonces cada distrito me va a reportar cuántos niños tienen practicando el deporte. Entonces después de eso es bueno, ya juntamos muchos niños, ahora hay que seleccionar a los niños. Entonces ahora sí, cada distrito está encargado de seleccionar X cantidad de niños o mandar X cantidad de niños a los Juegos Nacionales, y de ahí ya hacemos la selección nacional. Pero ¿qué hace China? Esta parte que dices de jalar niños, pues tienes un universo grande. También hay que entender, China tiene... más de 1,000 millones de habitantes. País pobladísimo, ¿no? Entonces tienes medios para captar. Pero a lo que voy es, si China puede hacerlo con una población 10 veces mayor que la mexicana, no puede ser que nosotros no podamos hacerlo con una población menor que la china. ¿Qué hace China además de eso? Ok, la halterofilia china se basa en estos 5 principios y se basa en estas técnicas. Okay. Tu entrenador no vas a enseñar lo que tú quieras. Este es el camino. Puedes adaptar ciertas cosas a tu atleta, a tu individuo especializado, a lo que tú quieras, pero este es el camino. Esta es la filosofía de la halterofilia china, esta es la técnica que sigue la halterofilia china, estos son los métodos de entrenamiento que engloban a la halterofilia china, y todos lo vamos a seguir. No importa que vivas en el norte del país, en el este, en el oeste, todo China lo va a seguir. ¿Por qué? Porque si un atleta que vive en el oeste aprende a hacer el split jerk de una manera y por cuestiones de la vida se tiene que ir al este y le enseñan a hacer otro tipo de jerk, va a tener que reaprender el gesto y va a perder tiempo. Claro. Entonces China lo que hizo es esto es lo que vamos a hacer y para allá vamos todos. Es un país un poco más autoritario que México. Sí, ok, tiene ahí cuestiones políticas distintas que no nos corresponden a nosotros discutir, pero vaya. Inclusive tan autoritarista, perdón que te interrumpa, que se dice que Yao Ming fue un experimento. O sea, que realmente juntaron ahí a un hombre, una mujer con tales características para que naciera Yao Ming, ¿no? Pero decías, perdón. O sea, China sí tiene muchas cosas muy... Igual que los rusos en su momento tenían cosas muy... o sea, muchas investigaciones que hoy en día nos sirven en entrenamiento. También los rusos tienen muchas cosas muy cuestionables. O sea, por ejemplo, el salto en profundidad fue desarrollado por Yuri Verkhoshansky. Pero estos vatos los ponen a saltar de distancias de 3 metros. O sea, déjate caer y luego brinca de 3 metros, te haces pomada las rodillas. Pero pues, bueno, ciertas cuestiones que hoy ya irían contra los derechos humanos, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, volviendo al tema, bueno, entonces, ¿qué nos falta en México? Pues sí, el entrenador del colegio de tu hijo
tiene el ego bien grande porque lleva 15 años entrenando de una manera a los niños. Y sí, en el regional pues le va bien, de repente gana, de repente llega a finales. Pero el tipo tiene una idea de cómo es el fútbol. Por ponerle un ejemplo, en un deporte que es muy popular en México y que siempre es el mismo tema, porque nos dan resultados, ¿no? Y que además maneja presupuestos enormes. Pero bueno, y entonces el entrenador de otro colegio tiene otra filosofía, otra idea de cómo es el fútbol, otra idea de cómo se tiene que enseñar, otra idea de las cuestiones técnicas, tácticas del fútbol, y entonces lo enseña completamente diferente. Y entonces cierto grupo trabaja de cierta forma, cierto grupo trabaja de otra forma, cierto grupo se va hacia cierta dirección, y el clásico es que en México todos jalamos para todos lados, pero no jalamos parejo. ¿Ventajas de jalar todos parejo? Pues sí, la colaboración te ayuda a ir creciendo. ¿Puedes tú argumentar de alguna manera que todos parejo te puedes privar de nuevas ideas, ¿no? Pero creo yo que ahí también ya entra una capacidad de autocrítica del propio entrenador, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es el principal error, yo creo, del deporte mexicano es que le falta estructura y le falta aprender a organizarse. No sabemos para dónde va el deporte mexicano. O sea, no hay este es el plan 2040. Este es el plan 2035, por poner un año, ¿no? Esto es lo que se va a hacer, la visión es esta, este va a ser el camino. No, vamos a sacar el siguiente ciclo, los siguientes centroamericanos, los siguientes olímpicos y ya. Esto que dices, sacar el siguiente, y ahorita que hablabas de China y cómo lo hizo en la halterofilia, pasó en Coahuila, te platico. Y se dieron cuenta, no sé quién estaba encargado del deporte, que una forma de ganar muchas medallas en la Olimpiada Nacional era a través de la halterofilia. ¿Por qué? Porque tienes niños por edades, pero por peso. Categoría. Por peso. Entonces, tienes la categoría, no sé, 9, 10 años, pero tienes 9, 10 años, tal peso, ¿no? Entonces, son muchas medallas a repartir. Entonces, y son 3 medallas. Y son 3 medallas, la de snatch, la de clean, o bueno, la de arranque, la de envión, y sumado los 2 pesos, ajá. ¿no? Entonces, realmente se dieron cuenta Coahuila que podía hacer de esa manera muchas medallas, y pues estamos hablando de que fue cortoplacista, ¿no? Vamos a ganar medallas ya, y dentro del sexenio, ¿no? Claro. Y entonces, sí, trajeron a un muy buen entrenador de halterofilia de nivel, a nivel México, muy reconocido, pero que ya había competido a nivel internacional, creo que era de San Luis, no recuerdo. Se lo traen para acá, para Coahuila, para que fuera a Torreón, a Saltillo, a Monclova, a Ramos Arizpe, a todas las ciudades, a estar observando el trabajo, ¿no? Y tal vez traían una línea. Pero el problema es que era algo para sacar las medallas de la siguiente Olimpiada Nacional y la otra. Pero me estás diciendo que China hizo un programa para levantar la halterofilia 20 años, 30 años, más o menos. 40 años. Más ¿no? o menos. Digo, no sé si lo diga el libro. Básicamente se tardaron lo que se han tardado en todo el desarrollo económico que han tenido, ¿no? Okay. O sea, de que salieron de ser un país rural a ser, pues ya ganada la potencia número 1 del mundo. Y que en 2008 que fueron sus Olimpiadas, pues ganaron las Olimpiadas, fueron el más medallero, ¿no? No me acuerdo. Si no mal recuerdo, creo que... Estuvieron en el 1 o en el 2 peleando. Le ganaron a Estados Unidos, creo. Y entonces aquí donde... En Coahuila, me estábamos buscando la medalla para decir, Coahuila ganó tantas medallas en la Olimpiada. Entonces es preocupante porque no hay una visión. Hay reconózcame a mí, gobernador de Coahuila, o reconóceme a mí como el director del deporte de Coahuila, o reconoce mi municipio por lo que hice en ese momento sin ver algo a largo plazo. Es ahí donde pues cada quien jala para su lado y no hay una visión integral hacia adelante. Otra cosa que me preocupa en el deporte universitario o inclusive en el deporte infantil juvenil, se ha visto que te cambias de equipo y no te dejan jugar la siguiente temporada porque no te han liberado la carta, una cosa así. Sí. O sea, es algo que también, digo, habrá que ver como una libre competencia también. Espérame, pues a lo mejor me ofrecieron una mayor beca ya o ya no estoy a gusto y me voy a otro lado. ¿Por qué te van a dejar a prohibir jugar el deporte que te gusta, que te apasiona y donde a lo mejor la estás armando muy bien?
por otras cuestiones que también, si te estás yendo, es porque también hay algo que no está funcionando. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esta cuestión de liberación de cartas, ¿a cuántos atletas les ha restringido jugar 1 o 2 años o más? No lo sé. Y que a lo mejor se ha visto en fútbol americano aquí a nivel universitario y lo hemos visto en otros deportes. Sí, porque inclusive creo que hasta en ciclismo ha pasado que yo representaba a Coahuila y ahora me fui a Durango porque ya no, en Coahuila no me funcionó, no sé, y no te dejan competir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos estamos metiendo el pie nosotros mismos como mexicanos, ¿no? Interesándonos nada más por nosotros. Mira, comentario de eso, el problema es que, como tú dices, siempre se trata de alzarme el cuello y no de pensar en el atleta, ¿no?